Nos habíamos quedado, creo que acá, en el tema número 6, ¿se acuerdan? En el traslape, ¿sí? Sí. Muy bien, ya habíamos hablado de hibridación, ya habíamos hablado de geometría, de resonancia. De enlace. ¿No? Ya habíamos hablado de enlace, ¿no? Y estábamos hablando de solapamiento, ¿no? Hablamos de solapamiento, ¿sí o no? Algo rápido lo hablamos, ¿no? Habíamos hablado de que el solapamiento es cuando los orbitales se orientan, ¿no? A lo largo del eje o por arriba o por debajo del eje para que los electrones puedan aparearse y así generar pares de electrones compartidos, ¿sí o no? Habíamos hablado que hay dos tipos de solapamiento o dos tipos de traslape, porque también se le llama traslape o superposición, ¿no? A uno se le dice frontal, al otro se le llama lateral, y los solapamientos frontales nosotros lo conocemos como los enlaces sigma, y los solapamientos laterales lo conocemos como el enlace pi. Una diferencia aparte entre ambos solapamientos es que uno ocurre en el eje nuclear o sobre el eje nuclear, ¿no? Como estos de acá, mira, esférico con este orbital híbrido están sobre el eje. Estos dos orbitales híbridos sobre el eje. Este orbital puro de tipo Char con este orbital híbrido sobre el eje. Y los orbitales que están por arriba y por debajo de este eje, por arriba y por debajo de este eje, se llama lateral, ¿no? Se produce por arriba y por debajo del eje, ¿no? Estos solapamientos que ocurren en el eje tienen más energía, o sea, romper este enlace involucra darle más energía. Romper este enlace involucra darle menos energía. Por lo tanto, mientras más energía de enlace exista, es un enlace de mayor estabilidad. Mientras menos energía de enlace tengamos, tiene menor estabilidad. Otro dato muy interesante, muchachitos, otro dato muy interesante es que los solapamientos que forman el enlace aquí, es decir, los laterales, solamente se generan entre orbitales puros de tipo P, orbitales puros de tipo P. ¿Estamos de acuerdo o no? Y los frontales se pueden originar entre puros y híbridos, entre puros o híbridos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a terminar de repasar esto con la geometría electrónica. ¿Se acuerdan qué era la geometría electrónica, muchachos? La geometría electrónica, estimados alumnos, se basa en una teoría que se llama la teoría de la repulsión de los pares de electrones en la capa de ¿qué? De valencia, ¿no? Más conocido o abreviado como el TREPET, ¿no? Es conocido o abreviado como el TREPET, ¿sí o no? Y el TREPET nos ayuda a determinar las regiones de alta densidad electrónica o también llamadas regiones electrónicas. Acá lo voy a colocar. ¿Qué significa esta letra R? Significa regiones electrónicas. Región electrónica. Ahí está. ¿No? Significa región electrónica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta región electrónica está formada o contiene pares de electrones solitarios. Ven, mira, par de electrón solitario, forma una región electrónica. O contiene pares de electrones enlazados. Mira, par enlazado, par de electrones enlazados. Y así se determina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros decimos acá, mira, vamos a decir lo siguiente. Mira. Decimos acá. Vamos a poner acá una sustancia. Por ejemplo, el cloruro de berilio. ¿Sabes cuántas regiones electrónicas tiene el cloruro de berilio? 2 regiones electrónicas. ¿Por qué? ¿Cuántos pares de electrones tiene? 2 pares de electrones. ¿Y cuántos pares de electrones solitarios tiene? 0. Y entonces la hibridación del átomo central, ¿cuál es? La hibridación tiene que ser SP. Y entonces, si es SP, ¿cuál es la geometría electrónica del berilio?
La electrónica es lineal. Lineal. Ahí está. A ver, profe, otra sustancia. A ver. El borano, profesor. El borano. Ya, el borano. ¿Cuántas regiones electrónicas tiene? 3. ¿Pero por qué? Porque el boro tiene 3 pares de electrones enlazados. Y no tiene pares de electrones libres. No tiene. Entonces, cuando tiene 3 regiones, tú la hibridación de ese átomo central le vas a llamar sp cuadrado. ¿Sí? 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 Muy bien. Y le vas a llamar geometría electrónica trigonal. Al boro tiene una geometría electrónica trigonal. Así le... Muy bien. Siguiente. Acá tenemos el CH4. ¿Cuántas regiones tiene? 4. 4 pares de electrones enlazados, 0 libres. ¿Qué hibridación va a tener? sp cubo. ¿Qué geometría electrónica va a tener el carbono? Va a tener la geometría ¿qué? Tetraédrica. Cuando tiene 4, su geometría electrónica, ¿qué cosa es? Tetraédrica, no se olviden. Porque acá tenemos el P-cloro 5. El P-cloro 5, ¿cuántas regiones? 5 regiones. Ahí está. 5 regiones. 0. Ahí está. Y tenemos acá el SP. Tenemos el SP cubo D. ¿Y cómo se llama? Bipiramidal. Bipiramidal. Ahí lo tienes. Bipiramidal. Ahí está. Bipiramidal. Muy bien. Tenemos acá el SF6. Ahí está. ¿Cuántas regiones tiene? 6 regiones. 6 pares enlazados, 0 libres. Hibridaciones es SP cubo D cuadrado. ¿Y cómo se llama esta última? Se llama octa ¿qué? Octaédrica. Ahí está. ¿Cómo se llama, por favor? ¿Octa qué? Octaédrica. Muy bien. Y ahí está la geometría electrónica, que se determina en un átomo. ¿Cómo se determina en un átomo? Dime, dime. Profe, Dime. bipiramidal no es en geometría molecular. ¿Ah? Claro, también es en geometría Bipiramidal no molecular. es en... Bien, señorita, tiene toda razón. O sea, cuando me piden la geometría molecular del pentacloruro de fósforo, o sea, del P-cloro 5, de la molécula P-cloro 5, le llamo bipiramidal, señorita. Y si me piden, muchachos, y si me piden, estimados alumnos, si me piden la geometría electrónica del fósforo, señorita, en el P-cloro 5 del fósforo, también se llama bipiramidal. La geometría electrónica Profe, pero en un átomo. Dime, dime. yo Dime. tengo mi cuaderno de que en regiones electrónicas 5 era geometría electrónica piramidal. Está bien. Ya. ¿Piramidal nada más? No, 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 no. Ahí Sí. no. Hay que corregir ahí entonces. No es piramidal, se llama bipiramidal. Mira la forma para que te des cuenta. ¿Ves? Mira la forma. Esta forma de acá, mira, va a ser así. ¿Ves? O sea, acá va a haber un triángulo, señorita, que va a ser la base de la pirámide que se distribuye hacia arriba, y esta también va a ser la base de una pirámide que se distribuye hacia abajo. Y por esa razón, señorita, se le llama bipiramidal. ¿Se entiende? Por eso te digo, no es piramidal, se llama bipiramidal. De base triangular. Si no quieres llamarle bipiramidal, puedes llamarle hexaédrica también. También le puedes llamar hexaédrica. ¿Sabes por qué le puedes llamar hexaédrica? Porque hay tres aristas, por decirlo así, ¿no? 3 caras arriba y 3 caras abajo. Esa figura espacial tiene 6, también se llama hexaédrica. ¿Entiendes? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, listo. A ver, voy a tratar de acercar un poquito la cámara para que se pueda notar mejor. Listo, a ver. Tómele una captura. ¿Se nota, no? Yo lo voy a tomar una captura, ¿ya?
Muy bien. Ahora esto. Pero Sí, la dime. región electrónica va a ser, desea representar los enlaces de los átomos de una molécula, ¿no? La región electrónica es una región que contiene pares libres o puede tener pares de electrones enlazados. Y es una región que se encuentra en la capa de valencia de un átomo, generalmente del átomo central de una molécula. Esa es una región electrónica. Y los libros del Raymond Chan le llaman región de alta densidad electrónica, así le llaman, o regiones electrónicas. Pero representan los enlaces. Claro, o sea, no representan, no solamente pueden representar enlaces, también pueden representar pares libres. Porque esta región no está representando un enlace, está representando un par libre, por ejemplo, ¿no? O sea, puede representar a pares enlaces. Ya, perfecto. Y por cierto, solamente es en Profe, moléculas, ¿verdad? Claro, solamente moléculas nada más, porque toda esta teoría es la teoría de los electrones de valencia que se generan en enlaces covalentes. ¿No? Ok, profe, gracias. Ya, otra pregunta por ahí. profe, Dime. ¿en la fórmula tetraédrica también es piramidal? Claro, también se le puede llamar piramidal a un tetraedro, pero este nombre es el que más se va a utilizar. Es el que más se va a utilizar. No lo cambies por piramidal, no lo cambies. Solamente llámale tetraédrica nada más. ¿Sí? Por favor. ¿Ya? Solo llámale tetraédrica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Por ahí hay una pregunta en el chat que me dice, profesor, un ejemplo con pares libres. Bacán, un ejemplo con pares libres. A ver, quiero la geometría electrónica del nitrógeno en el amoníaco. Quiero la geometría electrónica del nitrógeno. Quiero la geometría electrónica del nitrógeno. Entonces utilizan acá, tú dices, mira, este par está dentro de una región, dentro de otra región, dentro de otra, dentro de otra. ¿Cuántas regiones hay? 4 regiones. Habíamos quedado que cuando hay 4 regiones, la hibridación es SP cubo. Y cuando la hibridación es SP cubo, la geometría electrónica del nitrógeno es tetraédrica. Ahí está. Otro ejemplo, con pares libres. A ver, quiero la geometría electrónica del oxígeno en el agua. No. Profe. Quiero la geometría electrónica del oxígeno en el ozono. A ver. Profe. Del ozono. A ver, permíteme por favor acabar esto para poder entender, para poder prestarte atención. Permíteme esto nada más. Quiero la geometría electrónica del oxígeno en el ozono. Ahí está. Entonces tú lo encierras. Una región. El doble se cuenta como una. El dativo se cuenta como una. ¿Cuántas regiones hay? 3 regiones. Cuando hay 3 regiones, ¿qué hibridación tiene? SP cuadrado. Y cuando es SP cuadrado, el átomo central, ¿qué geometría electrónica tiene? Trigonal. Estamos hablando de la electrónica. Ahora sí, ¿cuál es su pregunta? Dime, Alessandra. ¿Se entendió, Alessandra? Claro, el angular, Kevin, solo aparece en la molecular. Acá estamos hablando solamente, ahorita solamente hablamos de electrónica, nada más. ¿Sí, por favor? Ahorita solamente estamos hablando de electrónica. En la molecular ya aparece la angular, la piramidal, trigonal, ahí aparece. ¿Sí? Profe. Dime. He estado viendo de que sobre el ejemplo del metano, que para que cumpla, tiene como se llama que el carbono ser excitado. ¿Podría explicar sobre el sp3b2? Ya, a ver, de nuevo, por favor, porque te escucho un poco distorsionado tu voz. ¿Puedes repetirme, por favor, de nuevo? No, que le decía que sobre el tema del metano he visto que el carbono tiene que ser excitado. ¿El carbono tiene que ser qué? Excitado. Ya, claro, eso se llama hibridación, pues. La hibridación. Claro que sí. Sí, La digo, hibridación, ya, la hibridación es una excitación. O sea, por ejemplo, a ver, te explico de esta manera. Creo que te refieres a esto de acá. El carbono, en su estado basal tiene esta configuración. 1s2, 2s2, 2p con 2 electrones. Pero para que el carbono
forme el metano, el carbono tiene que tener esta configuración. ¿Ven? 1s2, ahí no le ha pasado nada, es igualito a 1s, es igualito a 1s. Acá, 2sp cubo con 1, 2sp cubo con 1, 2sp cubo con un electrón y otro 2sp cubo con un electrón. Así tiene que ser. Así tiene que estar, con orbitales híbridos. Y acá, obviamente, el carbono se ha hibridizado. La hibridación es una pequeña excitación que le permite generar híbridos. Esa es la diferencia. Claro. No digo, voy a explicar sobre el sp3d2. Voy a explicar con el sp cuadrado. No, digo sp3d2. Ah, ya, pero el carbono nunca va a tener sp3d2. ¿Ah? No, claro, pues me refiero a un ejemplo, si lo podría poner. Ah, otro ejemplo que tenga Claro. hibridación. Ya, bacán, bacán. Otro ejemplo. Bueno, jóvenes, los átomos que tienen hibridación sp cubo d cuadrado, son átomos que se encuentran a partir del tercer periodo de la tabla periódica. Son los que se encuentran a partir del tercer periodo. O sea, razonemos todos un poco. ¿Por qué a partir del tercer periodo? ¿Por qué no pueden estar en el segundo periodo o en el primero? Es que, chicos, si un átomo está en el primer periodo, solo tiene un subnivel y con tener 6 orbitales. ¿Sí o no? En el segundo periodo no podemos llegar a 6 orbitales. ¿Por qué no, profesor? Porque los átomos que están en el segundo periodo solo tienen 2 subniveles, porque como están en el nivel 2, solo tienen 2 subniveles, el S y el P. Y si el S tiene un orbital y el P tiene 3 orbitales, solamente llegamos a 4 orbitales, no llegamos a 8. ¿Estamos de acuerdo o no? En cambio, los que están a partir del tercer periodo, ellos sí pueden tener 6 orbitales híbridos, porque en el tercer nivel en donde ellos se encuentran, ¿sí o no? Tienen el S, el P y el D. ¿No? Tienen 3. El S, el subnivel P y el subnivel D. ¿No? Y el de El S tiene un orbital, el P tiene 3 orbitales, el 5 orbitales. ¿Me dejo entender? Claro, claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Entonces, vamos a ver el fósforo. Bueno, el fósforo y el azufre que se encuentran a partir del tercer periodo. Entonces, como a mí me interesan los orbitales del tercer periodo, entonces no me interesa los del primero ni del segundo, así que lo abrevio con neón. No me interesan los orbitales del primero, solo del tercer periodo. Y acá aparece el tercer periodo, el 3s2, el 3s2, ahí está. Y acá tenemos el 3px, el 3py, el 3pz. Acá tenemos el 3px, el 3py, el 3pz. Acá recuerda que vamos a repartir 15 y acá 16. Acá repartimos ya 15. Acá estamos repartiendo ya 16. ¿Sí? Pero yo les pregunto, ¿ah? Para que el fósforo quiera unirse a 5 átomos externos, para que este fósforo se quiera unir a 5 átomos externos, muchachos, tiene que tener 5 orbitales semillenos en su capa de valencia. Entonces, este electrón se va a excitar. Este electrón va a dejar de estar en un orbital lleno y se va a ir en la misma capa de valencia a un D vacío. Ahí está. Y se va a mezclar. Y ahí, así se explica la hibridación sp cubo D. Entonces, cuando el azufre quiere unirse a 6 átomos externos, él se va a unir a 5. Él quiere unirse a 6 átomos externos. Si quiere unirse a 6 átomos externos, necesita 6 orbitales, ¿no? Semillenos. Entonces va a saltar un electrón a un D de esa misma capa y va a saltar el otro electrón al otro D de esa misma capa.
para que estén semillenos. Y se va a mezclar todos estos de acá. Y así es como se explica la hibridación SP cubo D cuadrado, SP cubo D. Ahora sí se entendió. A ver, nuestro compañero. Profe, ¿por qué necesariamente tienen que estar 5 orbitales libres? Claro, como te vuelvo a repetir y a comentar, te dije, cuando el fósforo quiere unirse a 5 átomos, ahí necesitas 5 orbitales semillenos. Cuando quiere unirse a 5 átomos. Cuando tú veas una fórmula donde el fósforo está rodeado por 5 átomos, vas a realizar esa hibridación. Y si no está con 5, no realizas eso. ¿Se entendió? Solo cuando está rodeado por 5 y el azufre cuando está rodeado por 6. ¿Se entiende? Ah, ok, profe, sí, ahora sí, gracias. Ok, espero que el compañero que me hizo esta pregunta me haya entendido, por favor. Espero, no he recibido su confirmación, pero espero que me haya entendido, ¿ya? Ah, profe, sí, profe, todo bien. Solo Ok, que mi duda nomás era de cómo trabajaban con el SP, claro. pero ya Claro, logré sí entenderlo ya. ¿se entendió? Claro, Excelente, claro. muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Ya le voy a tomar una captura para poder, obviamente, borrarlo y hacer la geometría molecular, ¿ya? Que es la que nos falta. Jóvenes. Ya muchachos, a ver, vamos a ver la geometría molecular, ¿ya? Para la geometría molecular necesitamos conocer la hibridación y la cantidad de átomos externos. Nada más. Tú haces el diagrama, determinas la hibridación y cuentas cuántos átomos externos hay. Y te sale la geometría molecular, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, miren, tengo el siguiente diagrama. Ahí está. Entonces, una vez que has hecho el diagrama, vas a hallar la hibridación del átomo central. A ver, dime, ¿cómo hay la hibridación de este átomo central? A ver, lúcete. Mira, profe, no tiene pares libres. Cuando no tenía pares libres, ¿qué contabilizábamos? Los átomos externos, ¿no? Claro, los átomos externos, ¿sí o no? Y los átomos externos nos dicen que hay hibridación SP. SP. Ahí está. Entonces yo te pregunto, a ver, ¿qué figura se genera con dos átomos externos? ¿Qué figura se genera con dos átomos externos? A ver, únelo, pues, únelo a estos dos Lineal. átomos. Únelo. Ahí está. ¿Cómo se llama esta figura en geometría? ¿Cómo se llama Lineal. esta figura en geometría? Lineal. ¡Hala, qué bacana! ¿Ves? ¿Ves qué fácil? ¿Ves? Así, geometría nada más. ¿Cómo se llama esa figura en geometría? Lineal. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Ah, bacán, profe. Ya le entendí. Ahora. ¿Y el ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? 180. Grados hexagesimales. Muy bien. Profe, ahora tengo esta figura. A ver, mire, profe, tengo esta figura. A ver.
Tengo esta figura, profesor. A ver. Tengo esa figura, profesor. Ya, pues entonces, ¿qué tienes que hallar? Tengo que hallar la hibridación del átomo central. SP2. ¿Ya? Tienes que hallar la hibridación. Ya, bacán. ¿Qué hibridación es? SP2. Muy bien. Ahora necesito la figura. A ver, mira, mira. Este S le pongo como un X. Ya, ya está, ya está. Este O con un circulito. Y este O con otro circulito. Y quiero que me unas. No, a mí no me unas. A mí no. Quiero que unas los átomos externos con el átomo central. ¿Cómo se llama esta figura en geometría? No me digas que esa es una línea. Eso no es una línea. Angular. Angular. Claro, ¿cómo se llama esta figura generada por dos rayos con un punto de inicio? Geometría, estamos teniendo geometría. Eso es un ángulo, ¿sí o no? Muy bien. Y esto entonces, a esta geometría le llamamos geometría angular. Angular. Bien. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué es angular y el otro es lineal? ¿Por qué? Porque es menor a 180 grados. No. Los pares de electrones libres Ahí empujan está. la repulsión. Pero, profe, Porque hay se refiere pares al libres. ángulo obvio, pero Por eso, a eso me voy. Porque los pares libres empujaron, repelieron a los pares, ¿qué cosa? ¿En la que? Enlazados. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué aproximadamente? Pongo el alfa, ¿dentro de qué va a ser? ¿Cuál es el valor máximo? El valor máximo, a ver, el valor máximo de este ángulo, a ver, el valor máximo. 109,5. Claro, pero el máximo es que no pase de 120, ¿sí o no? El máximo es que no pase de 120. Y el mínimo, menor a 120 grados. 109,5. no, que no llegue a 90, ¿no? Ahora, el valor exacto creo que es, acá no es 109,5, creo que el valor exacto, muchachos, si no me equivoco, es 110 Sí. o 111, creo. El valor exacto, 110 o 100, Ah, aproximadamente. Para él, solo para él, ¿ah? Solo para él, ¿sí? Muy bien, a ver, siguiente estructura, a ver, siguiente. Tenemos acá boro, cloro, cloro. ¿Qué tenemos que hallar? Ya tienes el diagrama, ¿qué tenemos que hallar? Geometría molecular. la hibridación. No. Hibridación. Átomos central. ¿Sí o no? SP2. Claro. SP2. Uy, mira, hay dos moléculas que tienen la misma hibridación. Tendrá la hibridación molecular, a ver. X, con un círculo, con otro círculo, otro círculo. Ahí está. ¿No? Y lo unimos, ¿sí o no? Lo unimos, ¿sí? Muchachitos, ¿lo unimos o no? Unimos los átomos externos, ¿no? Unimos los átomos, únelo. ¿Cómo se llama esa figura en geometría? Tetraedro. ¿Y el triángulo qué figura es? ¿Plana o espacial? Plana trigonal. Plana Ahí trigonal. está, muy bien, muy bien. Ahí está. Es más, es la única figura plana que hay en la geometría molecular. ¿Ah? Es la única figura plana que hay en la geometría molecular, si es que no lo sabía. Es la única figura plana que hay en la geometría molecular. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Tenemos acá el azul. Hidrógeno. Ya, ¿qué tenemos que ya? SP3. La híbrida. SP3. Hibridación. SP3. SP3. Ya está, SP3. Porque tiene 4 regiones electrónicas, ¿sí o no? Sí, Formadas por 2 pares libres y formadas por 2 pares enlazados, ¿sí o no? sí, profe, sí. Ya está. SP3. Ok. Listo. Ahora, mira. Tenemos acá el X y solamente 2 átomos externos, ¿ah?
¿Qué tenemos que hacer? Unir. 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 ¿Cómo se llama esa figura? Angular. Polar. Otra vez salió angular, ¿sí o no? Otra vez salió angular. Otra vez. ¿No? Y acá hay, obviamente, un ángulo alfa. ¿No? Sabemos que este ángulo alfa no debe pasar 120, debe ser mayor a 90. Acá el ángulo exacto aproximadamente vale 92 grados. El ángulo exacto aproximadamente vale 92 grados. ¿Qué, profe, no era 104,5? Ese es en el agua. En el agua. En el agua. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ahí está. En el agua vale 104,5. En el agua. ¿Sí? ¿Sí, muchachitos? Profe, y para plana trigonal también sería en el agua, ¿no? ¿Diferente o solamente cumple en tetraédrica? No, lo que pasa es que 35 es ese que tiene razonamiento verbal. 36 es lenguaje. lo que pasa, estimados alumnos, ¿sí? Lo que pasa, estimados alumnos, es que el oxígeno tiene más electronegatividad. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando el oxígeno tiene más electronegatividad, entonces ahí va a bajar el ángulo. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso es muy importante que en el agua sí vale 104,5 y en el azufre vale obviamente 92. ¿Sí, jóvenes? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien. Sigamos. Tenemos acá el nitrógeno. El amoníaco, perdón. El amoníaco. Me pide amoníaco, ¿ves? No te piden del amoníaco ahora. Ah, cuando te piden de la molécula se llama molecular, ¿no? Claro que sí. Cuando te piden molécula se llama molecular. Entonces decimos acá, hibridación, SPQ. Y decimos acá está el X con un O, con otro O, con otro O. Ahí está. Y tú lo unes, únelo. Y esta unión está detrás. Ahí está. ¿Cómo se llama eso? Piramidal. Piramidal, ¿sí o no? Ahora sí, él se llama piramidal. Acá está, se llama piramidal. ¿Y este ángulo cuánto vale? ¿Vale? ¿100 cuánto? 109,5. No. Eso no vale 109,5. ¿Cuánto vale? 107, ¿no? En el amoníaco vale ¿cuánto? 107. ¿Sí? Claro. 107. ¿Sí? Mucho, por favor. El amoníaco, profe, solo para el amoníaco vale 107. Sí, en el amoníaco vale 107. Profesor, y si hubiera otro elemento, o sea, en vez del nitrógeno fósforo, dices aproximadamente 107, así lo dices. Aproximadamente 107. Profe, acá tenemos el carbono unido a un hidrógeno, a 2 hidrógenos, a 3 hidrógenos, a 4 hidrógenos. Bacán. Bacán. Entonces vamos a hallar la hibridación. No tiene nada que ver esa estabilidad, Alessandra, no te preocupes, mientras más pares libres, menores. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. O sea, a mayor pares libres, más repulsión, a menor pares libres, menos repulsión, pero aún así buscan una geometría para que sean estables. Aún así buscan una geometría para que tengan una estabilidad. ¿Sí? Jóvenes, hibridación, SP cubo. Así que acá está el átomo central con 4 átomos externos. Con 4 átomos externos. Ahí está. Vamos a unirlo. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se llama esa figura? ¿Cómo se llama esa figura? Tetraédrico. Excelente.
Tetraedro. Ahí está, tetraedro. Muy bien. Ahora sí, dígame, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo, por favor? ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 100, ¿cuánto? 109,5. Ah, pues ahora sí vale 109,5, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ok, ahora sí vale 109,5. Muy bien. Ya, ahora vamos a hacer la más tranca, ¿ya? Permíteme hacer la más tranca. A ver, permíteme hacer la más tranca, ¿ya? A ver, un ratito, un ratito.
Ya está, muchachos. Miren. Disculpen la demora. Acá tenemos las otras dos geometrías moleculares que necesitamos, ¿no? Una de ellas le corresponde al hexafluoruro de azufre. Ahí está, hexafluoruro de azufre. Y la otra le corresponde al pentacloruro de fósforo. Pentacloruro de fósforo. Ahí está, ¿no? Esa es la figura que vamos a generar. Estos vértices, acá hay un átomo de cloro, 2 átomos de cloro, 3 átomos de cloro, 4 átomos de cloro, 5. Y acá en el centro el átomo de fósforo. Acá hay 2 átomos de flúor, 3 átomos de flúor, 4 átomos de flúor, 5 átomos de flúor, 6, y acá en el centro el azul. Ahí está. Ahí está, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, si me piden acá la hibridación, obviamente de 6 SP cubo D cuadrado. Me piden acá la hibridación de 5 SP cubo D. ¿Sí o no? Claro. Ahora, quiero saber el enlace que hay entre, quiero saber el ángulo que hay entre este enlace que está en la parte superior y este enlace que está en la parte. Quiero saber este enlace. Le voy 180. a poner alfa. Le voy a poner alfa. ¿Cuánto le pondrías a ese alfa? 180. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, me da la curiosidad y quisiera saber ahora este enlace. Este enlace. ¿90? Le voy a poner beta. 90. ¿Cuánto vale beta? 90 grados. 90. 90, excelente, 90, ya. Uno más, uno más. Uno más. Ahora me da la curiosidad de este enlace. Ahí está. Este enlace, que le voy a poner gamma. ¿Cuánto vale ese enlace gamma? ¿45? Miren que es así, ¿ah? Así ve. Ahí está. Quiero este enlace. 90. 90, pues 90. 90. Claro, muy bien. Ya, le toca a ustedes, papuchos. A ver, acá. Ahí. Este enlace. 180. Alfa. 180. 80. Excelente, excelente. Ahora, este enlace. 90. Ah. Ya de frente, ni siquiera lo he graficado, ya de frente ya. De frente me maleas. 90. De frente, o sea, de frente ya. Ya, de frente, 90. Ya está, 90. Y ahora este enlace. Este de acá. 120. 120. 120, ¿está bien? Sí. 120 o no, así. 3 lados. 120 vale uno de ellos o no. Claro. Muy bien, muchachos, muy bien. No cabe duda, listo. No cabe duda que son los machos ustedes. Máximo como ustedes. Máximo. Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Ahora sí, tema número 7. Ahora sí, ya cumplimos. Gracias a la colaboración del profesor Ian, ya cumplimos. Ya hicimos un repaso desde el tema 1 hasta el tema 6. Ahora sí, vamos a hacer el tema 7. Vamos a repasar rápidamente qué es polaridad y vamos a continuar con fuerzas intermoleculares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Claro. Ya, mira, ya no se pueden quejar, ¿ah? No se pueden quejar, ¿ah? O sea, pobre que escuche que en promedio no me enseñaron, que en promedio no repasé, que en promedio no me explicaron bien. Pobre que se te ocurra decir eso, ¿ah? Pobre que se te ocurra decir eso. Pobre que se te ocurra decir, no, en química no me fue bien.
Pobre que se te ocurra, pobre que me digas cuando tú postules y me digas, profe, esto no me salió, pobre que se te ocurra eso. ¿Ah? El profe no entraba. El profe no entraba, pobre que digas eso, de verdad, pobre, porque está acá, hasta enfermo estoy. El profe. Ok, ok. El profe nomás estaba. No, los alumnos se proyectaban en mí, nada. Ustedes se proyectaban en mí porque ustedes son los que dicen que soy frío, que el profesor ya me hizo recordar. Ustedes son los que se proyectan. Muy bien, listo. Hasta acá está claro entonces. Entonces vamos a repasar el Hace tema. recordar a la tóxica, profe. Claro, pega. Ya superala, ya superala. Ya listo, ya sigamos. Entonces vamos a tomarle una captura y vamos a empezar con el tema número 7, ¿ya? Y a partir de la otra semana se avanza normal, ¿ya? ¿Tienes papel abajo hasta que le sangra la nariz, por favor? Papel higiénico abajo le está sangrando la nariz, por favor. Chicos, entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue qué? ¿Qué están hablando ustedes? Ya. Muy bien, sigamos entonces. Ahora vamos a repasar el número 7, ¿ya? Lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo y me estaba alineando, no sé por qué. Se acordó de la ex, profe. Extrañando. No, de verdad, era una pequeña basurita, ya se me salió. Era basurita, no estaba llorando el profesor. Ok, sigamos muchachos. Entonces, el Ya, tema profe, número no llore. 7, el repaso del tema número 7 era hablar Que de no la es floro. llamada polaridad, ¿no? Era hablar de la llamada bipolaridad, ¿no? También se le conoció como bipolaridad. Bipolaridad y fuerzas, ¿no? Fuerza intermolecular, ¿no? Fuerza intermolecular. Ahí está, ¿no? Y de la fuerza intermolecular. Y acá en este cuadrito vamos a colocar aquí la llamada bipolaridad molecular. Eso tenía ella, la bipolaridad. Se Gianluca, ya. Profesor, ¿por qué siempre nos relacionan a las mujeres con la bipolaridad? Que no te entendí bien. Por favor, ¿puedes repetirlo? ¿Por qué a las mujeres nos relacionan con la bipolaridad? Ah, ya. Porque en un momento están bien y en otro momento, en un corto periodo de tiempo, están amargadas, no hablan, no dicen nada.
Pero es un cambio brusco de ánimo o de actitud. Y que nosotros, Mentira. y el más sabio, entiende. Nunca Y nos todo van a lo que entender. hacemos, bueno, no todo, la mayoría que hacemos, no, la mayoría de las cosas que tratamos de hacer, lo toman mal. O sea, si no hablamos, lo toman mal. Si hablamos, lo toman mal. Si le preguntamos, lo toman mal. Si no le preguntamos, lo toman mal. Experiencia, profe, experiencia. No, es que no nos entienden, que es otra cosa. Por eso, pues, o sea, pero queremos hacer algo, por ejemplo, cuando yo he intentado, por ejemplo, ¿no? Que le hablaba y no era. Intenté otra vez que pasó algo parecido. No le hablaba y peor. O sea, no entiendo. Entonces, hablo o no hablo, no entiendo. Cuando es no es sí, cuando es sí es no. Algo así, ajá. Muy bien, ¿no? O sea, algo así. Muy bien. Pero yo creo que es simplemente de conocerse, ¿no? O sea, conocerse bien. Nada más, ¿no? Eso es lo que yo creo, que hay que conocerse bien, ¿no? Entonces, conociéndose bien, se evita eso, ¿no? ¿Listo? Experiencia, dice el comandante, está hablando. Muy bien, ya. Siguiente. Muchachos, entonces, para nosotros la bipolaridad molecular viene a ser el estudio de la distribución. Ahí está. Simétrica o asimétrica, ¿no? Estudio de la distribución simétrica o asimétrica. Ahora sí, nuestras experiencias personales y concentrémonos acá. Va a estudiar la distribución simétrica y asimétrica. ¿De qué? A ver, dígame de qué. Una molécula. Ya, pero ¿qué es? La distribución de electrones. Distribución de electrones. Ya, la distribución electrónica, muy bien. Claro, la distribución electrónica, las regiones electrónicas, pero hay otro nombre bien particular, que solamente se habló acá, en esta parte, en este punto. Regiones electrónicas está muy bien, o sea, está muy bien. Vectores. Claro, pero esos vectores, ¿qué representan? ¿Cómo se llama? ¿Qué magnitud representa ese vector? ¿Momento? Momento, ¿qué cosa? ¿Tipo qué? Bipolar. Polares. Momento bipolar. Ahí está. Entonces, es el estudio de la distribución simétrica o asimétrica de las regiones, ¿qué cosa? Electrónicas o también llamadas momentos, ¿qué? Momentos tipo, ¿qué? Bipolares. Bipolares en una molécula, ¿no? En una molécula. Todo eso está bien, en una molécula. Perfecto, en una molécula. Perfecto. Entonces, al estudiar la distribución simétrica, se dice que hay dos tipos de moléculas, ¿no? Se dice que hay dos tipos de moléculas, ¿sí o no? Hay dos tipos de moléculas. ¿Cuáles son esos dos tipos de moléculas? A ver, vamos a ver. A ver, se dice que hay dos tipos de moléculas. Ahí está. Ahí está. Dos tipos de moléculas. Ahí está. Se dice que hay dos tipos de moléculas. ¿Pueden decir los dos tipos de moléculas que hay? A ver. Polar y apolar. Polar y apolar. Muy bien, estimados alumnos. Muy bien, muchachos. Molécula polar y apolar. Excelente. Molécula polar y apolar. Muy bien. Vamos a poner acá, molécula polar. Esta molécula polar, muy bien. Y molécula apolar, excelente. Y molécula apolar. Muy bien, ya. A ver. Diferencias entre ellas, a ver. ¿Quién tiene la distribución simétrica?
es la asimétrica? Distribución simétrica y ¿quién es la asimétrica? Simétrica polar. Simétrica polar. Simétrica es polar, dicen. La simétrica es polar. Asimétrica No, polar. no, no. Asimétrica Apolar. polar y simétrica Apolar. Ya ves, porque todavía siguen pensando en el tóxico, ¿se dan cuenta? Eso les hace confundir, ¿se dan cuenta o no? Entonces, la distribución simétrica equitativa es en la molécula apolar y la distribución asimétrica o no equitativa es en la polar. Ahí está. ¿No? Gracias por el aviso, dice. Ya, entonces, muchachos, acá, la resultante de los momentos dipolares, ¿no? La resultante de los momentos dipolares con respecto al valor del cero, ¿cómo es? ¿Cómo es? La resultante Diferente. Distinto. dipolares con respecto a, acá son iguales y acá es diferente de qué? De cero. Entonces dime, ¿en dónde coinciden los centros y en dónde no coinciden los centros? Si te preguntan así, ¿en dónde coinciden los centros de los momentos dipolares y en dónde no coinciden los centros de los momentos dipolares? A ver, ¿en cuál de los dos coinciden los centros En de el los apolar coinciden. En el apolar coinciden. ¿Y en dónde En no el apolar coinciden? coinciden. En el polar. En el Perfecto. polar. Perfecto. Ahora, ellos tienen una dipolaridad o también llamado dipolos. Ellos tienen una dipolaridad o también llamado dipolos. ¿Me pueden decir la polaridad o los dipolos que tienen? ¿Me pueden decir? A ver. La bipolaridad o los dipolos que tienen, ¿me pueden decir? Ya. ¿Qué bipolaridad? Permanente instantánea. ¿Quién tiene permanente instantánea? ¿Quién? La polar. La polar tiene la bipolaridad permanente instantánea. Muy bien, muy bien. Sigue, no te detengas. Perdón, me estoy confundiendo. No quería decir eso. Ya, la siguiente. ¿Oye qué? Ya, ¿y esta qué bipolaridad tiene? ¿Qué bipolaridad? Instantánea. Instantánea inducida. O Instantánea. Inducido. ¿o qué O otra palabra? inducido. Inducida, instantánea o muy bien. Instantánea o inducida. Muy bien. Pregunta, ¿cuáles son los dipolos que todas las moléculas tienen? ¿Cuáles son los dipolos que todas las moléculas tienen? A ver, díganme. Instantánea. Instantánea. Muy bien. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, esas son las principales. Ahora, características. A ver, dígame. Dígame las características polares. Características de las moléculas. A ver. ¿El átomo central tiene pares libres? Muy bien, que el átomo central va a tener pares libres. Ahí está. H. O. Ahí está, listo. Otra característica de una molécula polar. Otra. Ubicación. Está conformada por átomos distintos. Pero ¿qué más? Necesito más. Necesitas elementos. Está formada por átomos distintos. O sea, acá pongo O, acá pongo H y acá pongo cloro. ¿Qué más? La alternatividad. No, esa no. Otra. ¿Qué más? Aparte que está formada por átomos distintos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene que tener más? Átomo central embosado. El átomo central, ya está. El átomo central, ¿qué? Átomos externos diferentes. El átomo central está unido. Diatómicos diferentes. Diatómico diferente, ya. Acá voy a poner diatómico diferentes. Ahí está. Diatómico diferentes. Ahí está. Diatómicos diferentes. Acá, ahí está. Pero acá, el átomo central. Acá, ¿qué le falta acá? ¿Tiene pares libres? ¿Pares libres? Este átomo central que tiene átomos externos distintos, ¿tiene pares libres? No. ¿Quién puede tener pares libres? ¿O solo tiene que tener pares enlazados? ¿Cómo dicen? ¿Solo tiene que tener pares en la qué? Enlazado.
O sea, la característica que yo quería que me digas o que quería que me ayuden era, el átomo central tiene pares en la que, enlazados a átomos Pero ¿qué diferentes. ejercicio? Átomos No me diferentes. mal. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el átomo central tiene que tener pares enlazados a Sí, átomos pero estoy aquí mirando, no voy a estar batiendo cada rato. diferentes. ¿Ya, muchachos? Sí, por favor. Claudia, El por átomo favor. Ahorita tampoco. central tiene que tener pares enlazados a átomos diferentes. ¿Ya, alumnos? Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá? Hasta acá quedó claro, chicos. Sí, sí. Sí, profe. Ya, ahora díganme las características de las moléculas apolares. Díganme las características de las moléculas apolares. A ver. Conformada por átomos iguales. Noble. Si es diatómica, tienen que tener átomos sí. Igual. Si es diatómica, ¿ya? Tienen que ser átomos iguales. Si es diatómica, tienen que tener átomos iguales. Ya está. ¿Qué más? Si el átomo central tiene pares enlazados, ¿enlazados a quién? Si el átomo central tiene Átomos iguales. enlazados Átomos exteriores iguales. átomos iguales. Muy bien. Exteriores iguales. Muy bien. Átomos externos iguales. Si solamente tiene pares enlazados, átomos externos iguales. Ya, falta una más. Falta una característica más. Hidrocarburos y Hidrocarburos. Y gases. gases nobles. Puros y... ¿Qué? Nobles. Excelente. Excelente, muchachos. Muy bien. ¿Listo? Ahí está nuestro repaso. Ahora sí, vamos a hablar de fuerzas intermoleculares. Ahora sí, vamos a arrancar con fuerzas intermoleculares. A ver. Vamos a hablar de fuerzas intermoleculares. Vamos a ver acá. Fuerzas intermoleculares. Profe, ¿estamos nuevo? ¿Sí? No, o sea, desde el tema 7 hasta acá repasamos
Y el tema de fuerzas intermoleculares, es nuevo, esto no lo hemos visto, Claro, ¿no? por eso. Y acá ya lo vamos a comenzar a desarrollar, ¿ya?
Bien, muchachos, a ver, escúchenme por favor. Ahora vamos a ya empezar a estudiar las fuerzas intermoleculares. Ya recordamos rápidamente qué es la dipolaridad molecular o la polaridad en las moléculas. Ya recordamos eso. Ahora vamos a aprender qué es una fuerza intermolecular. Aunque su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una fuerza, ¿ya? ¿Y de qué naturaleza es? Es una fuerza de naturaleza eléctrica. O sea, es una fuerza que se genera por la atracción de cargas eléctricas. Y estas cargas eléctricas tienen que ser de cargas opuestas. Uno positivo y el otro, ¿qué cosa, por favor? Negativo. ¿Sí? Si no le llamas eléctricas, también le puedes llamar electrostática. O sea, fuerzas de origen eléctrica o fuerzas de origen electrostática. Profe, algo importante acá, profesor. La fuerza electrostática, ya había hablado de esa fuerza, profesor. Usted nos dijo que la fuerza electrostática también es una fuerza que se genera entre iones, entre un catión y un anión. O sea, nos dijo que también se generaba en los enlaces iónicos. ¿Qué, profesor? ¿Esto es un enlace iónico? No. Pero, profesor, tiene la misma naturaleza. Usted me está diciendo que esta fuerza es eléctrica y el enlace iónico también es eléctrica. Entonces, ¿no le puedo llamar iónico? No. ¿Por qué no, profesor? Porque la intensidad en que se atraen los iones es más alta, es mayor. Y la intensidad eléctrica en que se atraen las moléculas es de menor. Esa es la diferencia. En una es mayor y en la otra, ¿qué cosa es, por favor? ¿Qué cosa es? Menor. Es la menor, la más bajita, la más pequeñita. Y acá le voy a poner valores y te vas a dar cuenta de esos valores, imagínate. O sea, acá le voy a poner valores de energía y te vas a dar cuenta la gran diferencia que hay entre la intensidad eléctrica entre moléculas y la intensidad eléctrica entre... Te vas a dar cuenta, tú solito te vas a dar cuenta. Muy bien. Entonces, es una fuerza de naturaleza eléctrica, electrostática, como hay en los enlaces iónicos, pero esta es de muy bajita intensidad, la más bajita, ¿no? Y que es suficiente esa intensidad baja, pero es suficiente para que mantenga unidas a ¿quiénes? A las moléculas. Que mantiene unidas a las moléculas aporta ¿qué? A corta distancia, muchachos. Va a mantener unidas a las moléculas a corta distancia, estimados alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Importancia. Importancia. ¿Por qué es importante estudiar las fuerzas intermoleculares? Tú te preguntarás, ¿qué me van a preguntar? Y tú vas a decir, es importante porque nos ayuda a cómo se originan los estados de agregación condensados. Profesor, ¿qué es un estado de agregación condensado? Chicos, un estado de agregación condensado es un estado donde su volumen es fijo, es definido, es constante. A ver, profesor, ¿cuáles son los 3 estados de agregación que ya hemos estudiado en materia? ¿Me pueden decir, muchachos, cuáles son los estados de agregación? Sólido, líquido, gaseoso. ¿Y cuál de ellos tiene un volumen fijo definido? Sólido. Sólido. ¿Solo los sólidos? Líquido también. Sólido y líquido, profe. Sólido y líquido. Ah, ya, o sea, gracias a las fuerzas intermoleculares, profesor, gracias a estas fuerzas, yo Pero uno puedo... tiene más intensidad. Dime. Pero uno tiene más intensidad que el otro. Claro, pero su volumen, pero en ambos su volumen es definido. Sí. Claro, sigue siendo definido su volumen. Y tienes toda la razón al decir, en uno es mayor, su fuerza de atracción es mayor, y en el otro está en equilibrio con la repulsión. Pero en ambos el volumen es definido. Mientras su volumen se llama estado de agregación condensado. ¿Estamos de acuerdo? Mientras su volumen esté definido, se llama estado de agregación condensado. Ok, entonces, como les decía, entonces, profesor, gracias a estas fuerzas, ¿no? Existen sólidos y líquidos o no. Claro. Entonces, yo te pregunto, en el cloruro de sodio, no, el cloruro de sodio, el NaCl, ¿es sólido? Es un cristal. Sólido Es un cristal. sólido. Entonces, ¿ahí hay fuerzas intermoleculares entonces o no? No.
No, no hay. ¿Por qué no hay? Es que, muchachos, o sea, pero profesor, usted está diciendo que explica la formación del sólido y líquido, y la sal es un sólido. Entonces, profesor, no, escucha. Ese sólido, ese líquido tiene que estar formado ¿por qué? Porque es entre moléculas. Por moléculas. Yo te pregunto, ¿el cloruro de sodio tiene moléculas? No, son átomos. Ah, por esa razón, ese sólido no es generado por fuerzas intermoleculares, porque ese sólido no tiene moléculas. Ah, tiene que tener moléculas, sí. Porque yo me confundía también, ¿ah? Cuando a mí me explicaron Qué fácil. Cuando a mí me explicaron por primera vez fuerzas intermoleculares, yo pensaba, entonces, profesor, la SAT tiene fuerzas intermoleculares. Me decía, no. Y yo estaba, o sea, entercado en ese mismo, ¿no? Pero ¿por qué si es sólido? ¿No? Me decía, no, es que tiene que tener moléculas. Y no entendía que los cristales iónicos no forman moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sólido de un iónico se debe a un enlace químico. Se debe a la fuerza producida en el enlace químico. ¿Estamos de acuerdo o no? Debe ser covalente, ¿no? Perdón, debe ser covalente y tener moléculas. Tener moléculas, claro. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿no? Son sustancias, ¿qué cosa? ¿Qué? Moleculares, en estado sólido y líquido. Entonces, a ver, el agua puede ser o no? Claro, el agua tiene moléculas. El hielo seco, claro, el hielo seco también tiene moléculas. El CO2, ¿no? El nitrógeno líquido, claro, el nitrógeno líquido, claro que sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero la dipolaridad es quien determina su existencia de las fuerzas intermoleculares. ¿Cómo? ¿La qué? La bipolaridad es quien determina su existencia. Ya, la dipolaridad, ¿qué? ¿Es la qué? La que determina su existencia de las fuerzas intermoleculares. Claro, pues la dipolaridad. Pero la dipolaridad, ¿en dónde se estudia? En moléculas. Claro. Ya, pues, ¿cuál es ahí la relación que me quieres preguntar? Porque obviamente las moléculas van a tener una dipolaridad y la dipolaridad es la que va a generar los tipos de fuerzas intermoleculares. Acá estamos hablando que los sólidos y los líquidos van a tener fuerzas intermoleculares. O sea, Pero profe, hay también más dipolos, el dipolo inducido y el... Pero ese no, claro, por eso te ese digo. no he visto mucho, la verdad. No, por eso te digo. A ver, por eso digo, las moléculas van a tener dipolos. Esos dipolos van a ser iguales a cero, diferentes de cero. Y van a generar un tipo de fuerza intermolecular que va a permitir que se forme el estado sólido y líquido en ellos. ¿Me dejo entender o no? Por eso estoy hablando ahorita de manera general. Todavía no lo estoy especificando. Solamente estoy diciendo, las sustancias formadas por moléculas van a tener, que se encuentran en estado sólido y líquido, es porque tienen fuerzas intermoleculares. Ahora, el tipo de fuerza que tengan solo va a depender de su dipolaridad que tengan. Es decir, la tensión en que tú has compartido esta opinión, entonces está perfecto. O sea, profesor, ¿hay sustancias que tienen moléculas? Sí. Si son sólidos y líquidos, si forman sólidos y líquidos, es porque tienen fuerzas moleculares. Sí. Ahora, el tipo de fuerza que van a tener, profesor, va a depender de la dipolaridad que tienen las moléculas. Sí. Va a depender de la dipolaridad. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Hasta acá se entendió? Creo que se ha desactivado el micro. ¿Se entiende, no? Sí, profesor. Creo que se me fue la señal, creo. Ya, listo, ok. Ok, chévere, gracias. Muy bien, Brayson, muchas gracias. Ya. ¿Qué más? Sigamos entonces. ¿Se entiende la primera? Segundo, explica la variación, dice así, explica la variación y las propiedades físicas que tienen esas moléculas. O sea, conociendo las fuerzas intermoleculares que se presentan en el estado líquido, yo puedo explicar sus propiedades físicas que tienen y puedo explicar la variación de esas propiedades físicas, o sea, cómo aumentan o cómo disminuyen esa propiedad física. Profesor, ¿a qué propiedades físicas se refiere? Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Propiedades físicas como, por ejemplo, la temperatura de fusión.
Profesor, ¿qué era la temperatura de fusión? La temperatura de fusión es la temperatura donde todo el estado sólido pasa a ¿qué estado? Líquido. ¿No? Temperaturas de ebullición. Temperaturas de ebullición. Las temperaturas de ebullición es cuando un estado líquido, todo el estado líquido, pasa a estado ¿qué? Gaseoso. Pasa a estado ¿qué? Gaseoso. Ahí está. ¿Sí? Pasa a estado gaseoso. Otra propiedad física, la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Cuando el líquido se desplaza lentamente por una superficie, ¿no? Se desplaza lentamente por una superficie, ¿no? ¿Qué es la capilaridad? Cuando es capaz de ascender sobre las paredes de un capilar, ¿no? Así sucesivamente, todo eso. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Tercera y última importancia. No se olviden que estas fórmulas son de menor intensidad que los enlaces químicos. Son de menor intensidad que los enlaces químicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si no le llaman enlaces químicos en el examen, le pueden decir enlaces interatómicos. A los enlaces químicos también le llamamos enlaces o intramoleculares, o también enlaces llamados intramoleculares, ¿sí? O también llamados intramoleculares, ¿ya? Profe, Dime. van a también a preguntar sobre las materias modernas porque yo también lo he estudiado, pero no sé si vendrán, ¿no? Esa es mi pregunta. No, nunca han preguntado sobre materiales modernos, o sea, la película de fotografía, cerámicas, aleaciones nunca han preguntado, no te preocupes, ¿no? Aunque el cristal líquido sí es interesante. Claro, claro, el cristal líquido tiene propiedades al mismo tiempo de un líquido y de un sólido, al mismo Sí, tiempo. claro. Y Entonces no van a preguntar nada de eso, ¿no? esos materiales generalmente se utilizan en las pantallas de la calculadora, en las pantallas de los Claro. relojes, que mediante pequeñas diferencias de voltajes, Creo que también en vidrio, ¿no? claro, se oscurece o se vuelve blanco, y así se generan los dígitos de los números en la calculadora, o la hora en los relojes digitales, ¿no? Sí, profe, claro. Eso se llama cristales líquidos, ¿no? Ya, profe, gracias. Ok, chévere. Muy bien. Entonces, acá tenemos un esquema donde les voy a explicar, ¿estamos de acuerdo? La intensidad, ¿ya? Bueno, el libro del Raymond Chan, que es un libro de química, dice lo siguiente, que la intensidad de una fuerza intermolecular varía de 4,1 a 9. 4,1 a 9. Por ejemplo, ven, mira. Por ejemplo, miren. Esto de acá, miren. Esto de acá, así lo voy a poner. Esto de acá es una fuerza intermolecular. Todo esto es una fuerza intermolecular. Porque está manteniendo unida a dos moléculas, ¿ves? Eso es una fuerza intermolecular. Está manteniendo unida a dos moléculas, ¿sí? Ahora, esa fuerza intermolecular tiene un nombre especial. Se llama puente de hidrógeno. Se llama puente de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno es la fuerza intermolecular de mayor intensidad. De todas las fuerzas intermoleculares que vamos a ver, el puente de hidrógeno es el más intenso. De todas las fuerzas intermoleculares que vamos a ver, el puente de hidrógeno es el más intenso. Y mira, para romper este puente de hidrógeno necesitamos 9 kilojoules por cada mol. 9, nada más. 9. ¿Sí? No sé si se nota. A ver. Para romper ese puente de hidrógeno necesitamos 9 kilojoules por mol. 9, nada más. Solamente 9. ¿Sí? Ah, ya. Lo que pasa, Brayson Reyes, lo que pasa es que el ion dipolo no está catalogado como una fuerza intermolecular, Brayson.
El ion dipolo no es una fuerza intermolecular. Que ocurre entre una y un ion. Por esa razón, me atrevo a asegurar y a decir que dentro de las fuerzas que ocurren entre moléculas Bryson, entre moléculas nada más, el puente de hidrógeno es el más intenso, ¿sí? Entre moléculas es el puente de hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Las de Van der Waals, Ángela, son el dipolo y el London nada más. Las de Van der Waals son dipolo y London. Y el puente de hidrógeno le gana al dipolo y le gana al London. Ahora, miren acá. Miren acá. A esto se le llama enlace interatómico, enlace químico, enlace intramolecular, más conocido como el enlace covalente, ¿no? Se le llama enlace covalente. ¿Sí? Y para romper ese enlace covalente, muchachos, para romper ese enlace covalente, aproximadamente necesitamos 890 kilojoule por mol. Así. Toda esa energía necesitamos para romper ese enlace covalente. 890. Y si yo lo comparo con la energía de un enlace iónico, oye, si yo lo comparo con la energía de un enlace iónico, pasa de 1000 kilojoule por cada mol. ¿Ves? Pasa de 1000, porque el enlace iónico es más fuerte que el enlace covalente. ¿Sí? Entonces, no cabe duda que la fuerza entre moléculas es muy débil. Es débil. ¿Sí? Y las fuerzas de atracción entre átomos es de mayor intensidad. Es intensa. En otras palabras, es intensa. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces ahí vamos a copiar, por favor. A ver, copiamos. Para avanzar una parte de la otra pizarra al menos, ¿ya? A ver, vamos a tomarle captura.
Muy bien, entonces vamos a ver la clasificación de las fuerzas intermoleculares. A ver. A ver, vamos a colocar acá. Es y la primera fuerza que vamos a estudiar se llama fuerzas de Kisson o también se le llama ahí está, también se le llama dipolo-dipolo, así se le llama. Fuerzas de Kisson o también llamado dipolo-dipolo. ¿Sí? Vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a colocar acá lo siguiente. De atracción. Ahí está. Es la fuerza de atracción que se genera entre moléculas polares es decir, que la resultante de su momento dipolar es diferente de cero. Alternando sus dipolos. Así, de la siguiente forma. El dipolo negativo atrayéndose al dipolo positivo. Ahí está. Listo. Así de esa forma. Así de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es importante recordarlo bien. La fuerza dipolo-dipolo es proporcional. Ahí está. A la resultante del momento dipolar y a la resta de electronegatividades. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que cuando el vector tenga un mayor módulo, un mayor debye, entonces esa sustancia tiene un dipolo-dipolo más intenso, de mayor atracción. Cuando la resta de electronegatividades es mayor, significa que su dipolo-dipolo va a ser más intenso, va a ser más atracción. Entonces, cuando esta fuerza aumenta, es porque la resultante tiene un debye de mayor valor. Cuando esta fuerza aumenta, quiere decir que la resta de electronegatividades es mayor también.
¿Quedó claro hasta acá, muchachos? Profe, ¿qué dice la primera fuerza? ¿Fuerza de qué? Fuerza de Keeson, K-E-E-S-O-N, Keeson. ¿Por qué se le dice fuerza de Keeson, muchachos? Se le dice fuerza de Keeson ya que él fue un matemático que explicó la variación de esta fuerza con una fórmula matemática. Explicó que al aumentar la distancia entre las moléculas, la fuerza se reduce en forma proporcional a una potencia a la cuarta. O sea, lo explicó la variación en forma matemática. Por eso también se le conoce como fuerza de Keeson. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá está claro? Muy bien. Listo. Un ejemplo, Kevin. Muy bien. Un ejemplo. A ver, tenemos acá, mira. Tenemos acá el HCl en estado líquido y tenemos acá el H-flúor en estado líquido. A ver, mira. Esta resta de electronegatividad entre el cloro que vale 3 y el H que vale 2,1 sale 0,9. Y esta resta de electronegatividad entre el flúor que vale 4, el flúor vale 4 y el H vale 2,1. ¿Cuánto sale la resta entre 4 menos 2,1? ¿Cuánto sale? 1,9. 1,9, muy bien. Entonces, cuando este fluoruro de hidrógeno forme un estado líquido, ¿estamos de acuerdo? La fuerza dipolo-dipolo será más intenso. Y cuando él forme el estado líquido, su fuerza dipolo-dipolo será menos intenso. ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió ahora sí? Otra vez. ¿Que otra vez? Ya, otra vez. Tenemos acá el agua y acá tenemos el sulfuro de hidrógeno en estado líquido, La resta de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno es restar 3,5 menos 2,1. ¿Cuánto es 3,5 del oxígeno menos 2,1? ¿Cuánto es? ¿De dónde yo saco esos números? Muy buena pregunta. Te van a dar de dato, no te preocupes. Te van a dar de Bien. dato la electronegatividad. Entonces ahí sale 1,4. Profesor, ¿y puede variar? ¿Ah? ¿Puede variar los números? No, la electronegatividad no va a variar, te van a dar un valor exacto, tú lo vas a restar nada más, el mayor con el menor nada más lo vas a restar. Ah, ya, gracias. Muy bien. Otra, resta de electronegatividad. El azufre vale, si no me equivoco, 2,8 y el hidrógeno 2,1. ¿Cuánto es la resta de 2,8 menos 2,1, por favor? 0,7. 0,7. 0,7, ¿sí o no? Entonces, dime tú, cuando formen un estado líquido, ¿quién va a tener el dipolo-dipolo más intenso? ¿El agua o el sulfuro de hidrógeno? El agua. El agua, muy bien, muy bien. ¿Se entendió, jovencitos? ¿Ahora sí se entendió? ¿Qué era UR? Mu es momento dipolar, Ah, ya se me olvidó. R resultante, no se olviden. Muy bien, ¿se entendió ahora sí? Sí, profe. Muy bien, muchachos, ya me pasé 5 minutos, el otro profesor me va a matar seguro. Disculpen, me disculpan con el otro profe. Chicos, cuídense un montón, se les quiere, nunca cambien, sigan siendo como son. Tomen fotos. La próxima clase, ¿ya?